Saludos a todos, bienvenidos a esto que es el podcast de despertar.cr. Les presentamos las principales informaciones del día jueves. La cuarta reunión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior estuvo muy álgida debido a que un grupo de estudiantes de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas arremetieron con violencia contra la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller. Los revoltosos exigieron su renuncia a la funcionaria al tiempo que gritaban censura, censura, censura en referencia al voto de la Asamblea Legislativa del miércoles. La reunión tuvo lugar en el Consejo Nacional de Rectores y cuando estaba entrando la representación del gobierno, liderada por los ministros de Hacienda y de Educación, el grupo de estudiantes se manifestaba en contra de Müller. Las consignas contra la funcionaria siguieron al finalizar la cita y los estudiantes la siguieron en medio de empujones, mensajes por megáfonos con solicitudes de renuncia y con cornetas. Minutos después, visiblemente afectada en un video divulgado por la oficina de prensa del MEP, la ministra reaccionó diciendo que lo que sucedió esta tarde en Conare no tiene nombre. Indicó que de manera respetuosa se apersonaron a la negociación de coordinación y diálogo, como ha sido la tónica en las últimas semanas. La ministra reclamó que los rectores indicaron que ellos no controlan a los estudiantes, sino que estos son libres de actuar como quieran. Adujo que si se repiten los irrespetos, las negociaciones no podrían seguir, pues definitivamente eso no es una forma de manejar una negociación en ningún tipo de reunión. A Conare no vuelvo porque es un terreno inseguro, un terreno de maltrato, un terreno de agresión personal. Los rectores lastimosamente no pueden controlar a los estudiantes. Yo lamento mucho que esto haya sucedido. Realmente es algo insólito. Estoy muy afectada, concluyó la ministra Müller. Aquí vamos a un tema sumamente interesante. Es más, parece caricatura realmente. Recordarán ustedes que en los últimos días veníamos hablando de las manifestaciones que hizo el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción cuando señaló como una alternativa para solventar el problema de suministro de agua potable en la gran área metropolitana la construcción del proyecto Orosi II, que es la segunda etapa del acueducto metropolitano. Y recordarán ustedes que el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados dijo a despertar.cr que no había financiamiento para ese proyecto. Bueno, escuchen ustedes esto. En 2020, el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, aprobó formalizar un préstamo de $399 millones para el proyecto de abastecimiento para el acueducto metropolitano, también conocido como Orosi II. Sin embargo, en ese tiempo notaron que el estudio de factibilidad requería algunas actualizaciones. En ese momento se da un periodo de gracia. El banco le da a Acueductos y Alcantarillados 24 meses para cumplir con requisitos, explicó al respecto Mariana Fernández Singh, directora de la unidad ejecutora AIA-BCE del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Lo anterior ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto, donde se refirió a los antecedentes y la actualidad del proyecto. Fernández indicó que en 2021 la unidad ejecutora envió al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica una actualización del estudio de factibilidad, el cual fue devuelto con algunas observaciones. Sigan escuchando, por favor. La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, le consultó a la funcionaria del AIAS y entonces la unidad ejecutora tuvo de 2021 a 2022 para corregir esas observaciones y evitar la pérdida del crédito, a lo que Fernández respondió que sí. Sin embargo, en 2022 se venció el periodo de gracia otorgado por el BCE, por lo que el financiamiento se desobligó por parte de esa entidad financiera, es decir, se perdió. Extrañamente, el tiempo no alcanzó para atender las observaciones y seguir el proceso. Fernández manifestó que en marzo de este año se le envió al Mideplan y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el estudio de factibilidad actualizado. Ojo, este fue devuelto en junio con nuevas observaciones. Es que no saben hacer las cosas bien o no quieren hacer las cosas bien, ya uno no sabe ni qué pensar.
Actualmente estamos atendiendo estas observaciones y tenemos planeado para finales de este mes poder devolver estas subsanaciones a Mideplan, indicó Fernández. Asimismo, detalló que la variación de la inversión en el tiempo ya alcanza un 34% entre el estudio de factibilidad del 2020 y el de este año. Eso, en blanco y negro, significa que la obra va a costar, si se hiciera hoy, que no va a ser porque apenas están en el estudio de factibilidad, un poquito más de un tercio más de lo que hubiese costado hacerlo en 2020. Por otra parte, Fernández apuntó que para llevar a cabo el proyecto se necesitan 46 terrenos, de los cuales 5 expedientes ya han sido aprobados por la Junta Directiva. Ojo, solo 5. Para terrenos estratégicos, 8 terrenos ya cuentan con avalúos. Hay 8 terrenos ya tramitados en Catastro Nacional y 25 están en proceso de construcción del expediente técnico, detalló Fernández. Es decir, la cosa va peor que al paso de la tortuga. Y ojo, un detalle adicional, y lo pueden ampliar en nuestro sitio en internet en despertar.cr. Hablamos del 34% en que se ha incrementado el costo de la obra si se hiciera hoy, ¿verdad? No cuando lo vayan a hacer allá, quién sabe cuándo. El tema es que por ese crédito también se pagaron comisiones de compromiso. Estamos detrás del dato para ver cuánto fue lo que se pagó. Pero se pagaron comisiones de compromiso. Y el crédito finalmente no se aprobó. Y la obra no está. Y las comunidades de la gran área metropolitana siguen teniendo en cada época seca problemas de suministro de agua. Muy bonito, muy bonito. Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense exigen al Ministerio de Hacienda respetar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública y que proceda a girarle el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto, como lo señala la Constitución Política. Por ello, realizaron una protesta a las afueras del despacho del ministro, donde exteriorizaron su preocupación y plantearon su exigencia. Gilbert Díaz, presidente del SEC, aseveró que la concentración es en defensa del presupuesto de la educación pública costarricense porque este gobierno lo está llevando cada día más al abismo. No es posible que con todos los problemas que tenemos de infraestructura, de formación, de capacitación, de material, en todo esto, ¿cómo es posible que el presupuesto lo bajen hoy a un 4% y respetando lo que dice la Constitución Política, que dice que es un 8%, reclamó Díaz. Reconoció que en años anteriores no se había llegado al porcentaje que establece la Constitución, pero refirió que en esta administración la reducción es sustancialmente mayor. La población menor de edad indígena quedó excluida de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, según la Defensoría de los Habitantes. Esa entidad considera que ello representa una violación al interés superior del niño y de la niña aborigen, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros. La Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades competentes, pero no echaron marcha atrás, situación que provocó que se presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual está en estudio por parte de los magistrados. Angie Krishan, defensora de los habitantes, explicó que la decisión del gobierno fue que la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se hiciera en el marco de la política pública de pueblos indígenas y no en la política nacional de niñez y adolescencia. La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia y ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas a fin de garantizar la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción. No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública. Su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener además
un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución, recalcó Cruikshank. Y en el plano internacional, desde Estados Unidos, ¿será el golpe de gracia? El expresidente demócrata estadounidense Barack Obama parece dudar de la viabilidad de la candidatura de Joe Biden, obligado a aparcar su campaña electoral a causa del COVID, mientras su rival Donald Trump saborea las mieles del éxito. El demócrata de 81 años sufre síntomas leves después de dar positivo por COVID-19 según su médico, pero asegura sentirse bien. Se halla convaleciente, de hecho, en su casa en Delaware, en el este de Estados Unidos. El diagnóstico no podía caer en peor momento. Es un problema añadido a otros que venía arrastrando en las últimas semanas desde su desastroso desempeño en el debate contra Trump a finales de junio. En él se trabó al hablar, quedó varias veces boquiabierto y hasta divagó. Desde entonces, el Partido Demócrata se pregunta, ¿podrá seguir siendo candidato para las elecciones de noviembre? El alboroto dentro del partido es cada vez más notorio a pesar de los intentos de mostrar un frente unido y los desmentidos de la Casa Blanca. Citando fuentes del entorno de Barack Obama, el Washington Post afirmó el jueves que el expresidente, todavía muy influyente en el partido, cree que las posibilidades de victoria de Biden han disminuido, por lo que debe considerar seriamente la viabilidad de su candidatura. Ojo, no es la primera voz, es la más importante y se especula. El problema es que se han especulado otras cosas en torno a todo esto en los últimos días. Se especula, sin embargo, que este fin de semana será clave en las decisiones que se adopten a lo interno del Partido Demócrata. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones del día jueves. Los invitamos para que amplíen en despertar.cr y para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en X, estamos en Facebook, por supuesto estamos en todas las plataformas de podcast. Gracias.